los que les quiero contar es un poco cuál es mi rol como comunicadora. Y en realidad es, a ver, descubrí como que en la ciudad... Espérenme que yo igual tengo... no sé si voy muy rápido, ¿no? Bueno, vamos a comentar nada más dos cosas. Nosotros nos conocimos por una pura casualidad. Yo empecé a dar clases acá ahora en la facu desde finales del año pasado. Y se ve que a mí me está llamando la ciudad de Rosario, como que quiere que venga cada vez más seguido. Y tenemos estos perfiles medio extraños en donde, bueno, André, como decía, es comunicadora, interiorista, y yo soy investigador en diseño, docente y diseñador industrial, y trato de barajar como puedo todas las cosas al mismo tiempo. Y bueno, en ese universo, en entender el rol del diseño en la ciudad y cómo Rosario cada vez se perfila más como polo en términos del diseño, nos parecía que era un buen momento de empezar a acercarnos y empezar a construir propuestas en ese sentido. Y bueno, eso fue lo que intentamos hacer. Bueno, en esto que yo les decía, esto de comunicar, en realidad es el rol, es esta puesta en común de un comunicador, es bueno, poder acercar, poder compartir, y en ese diálogo con el otro también es, al informar se comunica. Lo que yo sí me di cuenta en este tiempo de investigación y de hacer mucho tiempo radio, es como que hay como que el diseño se comunica poco, o sea, como que está, bueno, yo acá lo puse con otras palabras, pero hay muy poca difusión del diseño en general, y en esto de, bueno, investigar, me di cuenta que sí, como que la información era escasa. En esto de hacer radio, de poder entrevistar a distintos diseñadores, gente relacionada al diseño, siempre lo que me interesó es la historia detrás del objeto. No solo conocer al diseñador, sino es saber, bueno, qué le llevó a diseñar, qué lo motiva, qué lo inspira. Y en eso un poco me hacía hincapié porque, bueno, me parece que también ayuda a otros o a motivarlos o a decir, bueno, a ver, yo también puedo empezar. Y creo que eso es un poco la búsqueda que realizo, que vengo realizando ya hace bastante tiempo. Lo que sí también descubrí que, bueno, al informar y al enseñar me hizo ver que esta disciplina está difundida y entendida de un modo absolutamente reduccionista. No sé si ustedes piensan un poco parecido, que muchas veces lo tomamos como, se toma en realidad como algo frívolo o relacionado solo con lo bello o lo estético. Y creo que es todo lo contrario. El diseño siempre está mediando nuestras acciones, estamos atravesados por el diseño en nuestra vida. Desde que nos levantamos a la mañana hasta que nos vamos a dormir, porque alguien pensó cómo diseñar ese colchón a donde dormimos. Y bueno, yo digo siempre que mi frase de cabecera es: el diseño es bienestar, y creo que colabora también en mejorar la calidad de vida de las personas. Y para no aburrirlos ya, y volviendo un poco a la muestra, bueno, quiero que por lo cual nos convocan hoy acá, es, bueno, contarles cómo llegamos a esa búsqueda, y en eso ya un poco de memoria me lo sé. Acá, bueno, este es el museo, esta es la entrada. Bueno, y yo les descargué algunas imágenes, bueno, de todo mi recorrido en estos 6 años en el museo. Arranqué haciendo un workshop con un profesor que invité de la Universidad de Palermo, y hablamos en este caso de la teoría del color. Así que bueno, estuvo muy interesante. Después de una charla en la Alianza Francesa, hablando de la influencia del diseño. Bueno, eso todos. Este fue nuestro primer encuentro en el Esteves, en el 2019. Invité a un artista rosarino, él es Diego Martínez, no sé si lo conocen, y si no los invito a que lo sigan. Es Ojo con Patas, hace unos diseños increíbles en papel. Esa intervención que ustedes ven ahí en colores, la hizo él. Y bueno, hoy es un artista muy reconocido en Buenos Aires. Y bueno, quise arrancar con él por ser local también. Esta es una charla que dimos y hablamos ya de las cuestiones. Ya hablamos más de diseño puro y hablábamos de cómo se puede llegar a diseñar un living y las distintas opciones. Este es un docente de la Universidad de Palermo, que también nos vino a dar una charla en su momento.
Esto es un workshop que armamos junto con el profesor, bueno, es arquitecto, es Leonardo Garavieta, y bueno, ahí también hablábamos del espacio y función. Eso fue un evento que hicimos con el docente y bueno, tuvo mucho éxito. Creo que es eso también un poco en la ciudad, como que yo noto que hay, o sea, para los estudiantes, poca oferta de lugares a donde uno se pueda capacitar. Y bueno, yo creo que encontré ahí también un nicho para poder crecer. Bueno, esta es una charla donde yo como moderadora del Esteves invité a Julio Oropel, también es un arquitecto de mucha trayectoria nacional, no sé si lo conocen, donde ahí habló, bueno, un poco también en ese caso lo convocamos para hablar de diseño contemporáneo. Y acá, bueno, es un recorrido que hice en una de Valenciana, una mueblería, bueno, de acá muy conocida también, donde, bueno, me convocan para hacer un recorrido, conocer, bueno, cómo trabajan, poder entrevistar a los empleados. Muy interesante estuvo, realmente ahí aprendí un montón. Bueno, esto ya es el año 2022, en un nuevo ciclo de desayunos en el Esteves. Ahí invitamos a Diana Avellaneda, que sabe mucho de la historia de los objetos, y bueno, ahí tuvimos un recorrido también muy interesante. Miguel Jurado, también otro arquitecto de Buenos Aires muy reconocido de la ciudad. Bueno, y después un breve recorrido con esto de cubrir ferias que tengan que ver con el diseño, como es Expo Cafira. Acá fui a Biel, que es una feria que se hizo en la rural específicamente de iluminación. Mi recorrido por sello Buen Diseño, donde bueno, se premian a los diseños, bueno, ahí Franco me va a ampliar seguramente un poco más. Y no sé qué otra más. Esto, bueno, es Experiencia Living en Cuartier, en Retiro. Esto se hizo en el año, esto se hizo el 2023, me parece, no me acuerdo bien. Bueno, y esto fue el año pasado, también en el Esteves. Convocamos a Ana Delgado, ella es arquitecta, pero se especializa en fotografía, de espacios, sí, más bien proyectos que tengan que ver con lo inmobiliario. Y de este lado la vemos a Marcela Fiviani, ella es de la revista 90+10, no sé si la conocen, también se especializa mucho en diseño. Y bueno, ella ahí en ese caso la charla es cómo plasmar el diseño en esta nueva era, como a veces parece tan sencillo pero no lo es. Y bueno, acá llegamos a la muestra por la cual hoy nos convocan. Este es el Esteves, su entrada por calle Santa Fe. Bueno, me llaman, me convocan nuevamente la directora, me dice, bueno, Andrea, tenés una tarea linda y difícil a la vez, que es, queremos hacer una muestra de sillas. Ustedes dirán, ah, qué pavada, Andrea, ¿cómo no vas a saber qué sillas? Bueno, no es tan fácil, es como, porque es un objeto, es el más repetido, el más recurrente, el agotado en cuanto a diseño. Digo, bueno, ¿cómo le doy forma? ¿Cómo lo podemos hacer interesante para la ciudad? Y en eso mágicamente me contacto con Franco y con la Fundación IDA, que ahora les va a contar cuál es el rol de la Fundación en el diseño argentino. Y bueno, fue como, bueno, ¿cómo le damos forma? Y ahí empezamos a ver, bueno, empezamos a hablar obviamente de palabras sueltas, no sé, el diseño argentino, lo territorial, el marco histórico también queríamos ver que fuera como interesante y que haya un concepto y que sea interesante de contar. Bueno, después la complejidad de la sala, que era una sala chica. Bueno, ¿cuántas sillas vamos a poner? ¿Cuántas van a ser? ¿Qué tenemos en cuenta? Queríamos también que fueran sillas que estén premiadas nacional e internacionalmente, y eso también fue algo que tuvimos muy en cuenta. Y bueno, y hoy estamos acá invitándolos a que visiten la muestra, y ya termino para no aburrirlos. Vayan al Esteves y les doy una tarea. Me traje acá una tarea para darles. Vayan al museo, vean la muestra, va a estar vigente hasta el 3 de julio, en principio se puede llegar a extender, eso todavía no lo tenemos confirmado.
y recreen. Yo digo que el diseño siempre nos conecta con cosas esenciales de la vida. Fíjense en todas las sillas que nosotros elegimos, con cuál se conectan o cuál les puede llegar a no sé, que la hayan visto en la casa de algún abuelo, algún tío, algún familiar. Bueno, saquen una foto, me etiquetan, me siguen en mis redes sociales, aparezco en Instagram como Andre Chaine y publico ahí todo lo que está relacionado con el diseño. En realidad el museo es un lugar donde hace actividades muy interesantes relacionadas al diseño y la entrada es gratis, o sea, se paga habitualmente un bono a contribución que es mínimo y llevamos siempre, bueno, referentes del diseño a nivel nacional, que es muy interesante poder escucharlos y aprender de ellos. Bueno, gracias por escucharme y los paso contacto. Buenas. Decidimos hacer un poco tándem así porque era medio difícil, si no irnos pasando el micro, igual ahora por ahí intercambiemos un poco más. Pero como decía Andrea recién, un poco la complejidad del desafío de este objeto. ¿Son todos de gráfico y comunicación o tenemos a alguien de industrial? ¿Tenemos industrial? Bien. Da igual, comunicación va a andar bien. ¿Cómo? ¿Y arquitectura? No, ¿arquitectos? Bueno, equipacional, perfecto, impecable. Bueno, voy a ser muy breve con esto de qué es la fundación, porque bueno, ya he hecho otras charlas acá y nos pueden seguir. ¿Alguno conoce la fundación? ¿Sí? Bueno, sabemos. Bueno, sí, pues, busquen las redes de fundación, que está bueno. Nosotros somos una organización sin fines de lucro que nos dedicamos a la puesta en valor y preservación de patrimonio y diseño nacional. ¿Eso qué quiere decir? Tenemos una gran colección de piezas y documentos de diseñadores de todo el país, prácticamente de los últimos 100, 120 años, y con ese material lo que hacemos es disponibilizarlo a la sociedad para generar diferentes acciones, ¿sí? Que tienen que ver con investigación, con difusión académica, con la realización de muestras, con la realización de publicaciones, el procesamiento de esa información, etc. Eso implica desde los inicios de lo que podemos entender como diseño, dependiendo de qué teoría agarremos, y por ende también nos va tocando las diferentes disciplinas que estamos acá. La fundación tiene 3 orientaciones principales, que son más que nada a modo de organización, ¿sí? Y de especialidad de sus integrantes, que son gráfico y comunicación visual, indumentaria y diseño de producto industrial. Yo soy el coordinador del área de diseño de producto industrial, o sea, soy el que genera las acciones y el que hace la curaduría de ese tipo de objetos, ¿sí? Y por ende equipamiento inmobiliario es un poco el área en la que yo me manejo. Básicamente lo que tenemos es este gran patrimonio. Puede que hayan visto algunas muestras en las que hemos participado con ese patrimonio, por ejemplo la muestra del Malva que se hizo el año pasado, una muestra enorme, nosotros prestamos prácticamente la mitad de las piezas que estuvieron ahí. Hay una muestra ahora en el MoMA, en el Museo de Arte de Nueva York, que somos la única institución que prestó piezas para esa muestra. La muestra se llama Craft Film Modernity, es sobre diseño latinoamericano y para Argentina nosotros mandamos varias piezas. También participamos de la Bienal Iberoamericana de Diseño en España, hemos hecho cosas en Inglaterra, pero para no ser tan cipayos, también hemos hecho muchas cosas acá. Y nos interesa seguir haciendo cosas acá desde una mirada federal, no solamente en Buenos Aires, sino, por más que a veces es un poco complejo, empezar a hacernos esas acciones también en otros lugares del país. Por ende, también por eso nos acercamos y con la convocatoria de Andrea buscamos poder hacer una muestra o una pequeña participación acá en Rosario. Bueno, acá pueden ver algunos de los documentos, ¿no? Como tenemos la distribución de las piezas, todo el sistema de composiciones gráficas que tenemos. Tenemos para los arquitectos, desde Bustillo, para los de gráfico de, no sé, América Sánchez, lo que quieran, y por supuesto que para industrial, bueno, también para arquitectos Amancio Williams, ¿no? Todo. Básicamente tenemos el archivo más grande del país, uno de los más grandes de Latinoamérica. Por ende somos una entidad prestadora bastante clave para la realización de este tipo de acciones. Entonces, cuando Andrea me convoca y nos ponemos a pensar en este proyecto de exposición para el museo, una de las dificultades era cómo definimos una muestra de sillas en nuestro país. Bueno, primero sabemos que queremos hacer sillas argentinas, sillas que de alguna manera tuviera que ver con nuestro territorio, ¿no? Esto que decía André, de empezar a pensar en, bueno, cómo cubrimos ese gran espectro de lo territorial nacional.
Por otro lado, un espectro cronológico, ¿no? Entonces, no van a leer eso, no importa que no lo lean, pero básicamente lo que empezamos a hacer fue decir, bueno, ¿podemos en una sala tan pequeña contar una pequeña historia de... ¿cómo cambia esto? Sí. Una pequeña historia de las sillas de nuestro país? Y si contamos esa historia, ¿podemos sacarla de Buenos Aires? Porque digo, si nos ponemos a pensar en las sillas históricas nacionales, empezamos a repetir y empieza Buenos Aires, Buenos Aires, Buenos Aires, Buenos Aires. ¿Por qué? Porque quien escribe la historia se va a poner en la historia primero, ¿no? Yo soy marplatense, digo, me voy a sacar del porteñismo ahora mismo. Pero bueno, lo que dice ahí, para lo que no se lee, es los pequeños hitos que queríamos empezar a representar, ¿no? Dos condiciones más teníamos. Una, por supuesto, no podíamos traer infinitas piezas de la fundación por una cuestión de recursos, por lo cual teníamos que también ver con qué elementos podíamos contar acá en la ciudad de Rosario. Y dos, que como toda muestra que se hace en un museo público, hay que dialogar con la colección de ese museo para que la muestra tenga una raigambre local. ¿Sí? Entonces, en ese tándem hicimos una selección de piezas para estos momentos. Entonces empezamos a pensar, bueno, ¿cuáles pueden ser esos momentos? ¿Qué tan atrás nos podemos ir? ¿Y qué piezas pueden representar, además de esos momentos, diferentes lugares del país? Entonces, dijimos, bueno, tal vez podemos hablar de los primeros talleres de muebles en nuestro país, 1600, 1700. Podemos hablar de los muebles importados, los estilos europeos, 1800, 1900. La transición del diseño y las artes decorativas, 1900. Primeras muebleras nacionales, 1920. Grandes proyectos de construcción de nación. Ahí, por ejemplo, entran los primeros parques nacionales, proyectos como el de Alejandro Bustillo, ¿no? Entonces, 1936. Aparición del movimiento moderno, ¿no? El sillón BKF, ¿no? La aparición como de el objeto y el modernismo. Institucionalización del diseño. Cuando el diseño se hace disciplina, cuando empieza a enseñarse diseño, ¿sí? Bueno, podemos, por ejemplo, tomar todo lo que es el desarrollo de las primeras carreras en Mendoza. Cuando se empiezan a generar esos primeros estudios, cuando empieza a aparecer diseño en sí mismo. Bueno, por ejemplo, Grupo Charcas en los años 60. Por supuesto también, en esa búsqueda de lo federal, cuando se empieza a investigar diseño. El Instituto de Diseño Industrial de Lidia, acá en Rosario. ¿Sí? Un gran hito de esta ciudad y del país. El apogeo industrial, la aparición de las grandes empresas y los grandes estudios de diseño en colaboración con empresas en los años 70. Las crisis, la dictadura, la destrucción de la industria nacional. El exilio, la diáspora, ¿cuándo se van? ¿Qué pasa con los diseñadores que se van? ¿No? El renacimiento, ¿no? De esas mismas crisis, la aparición de crisis económicas que buscan y se envuelven en nuevos diseños, el año 2001, por ejemplo. El asentamiento de una disciplina más formada, 2010, Industria 4.0 y nuevos regionalismos nacionales. Esos fueron como los grandes recortes y para eso pusimos piezas del museo de Santa Fe, Costa Atlántica para Mar del Plata, Buenos Aires, Bariloche, Buenos Aires, Mendoza, Corrientes, Rosario, La Plata, Buenos Aires nuevamente, Barcelona para los exiliados, Catamarca, Córdoba, Salta y Chaco. Y tratamos de hacer ese gran mapa. Las complejidades de la sala, una sala muy pequeña, muy pocas piezas, cómo las empezamos a distribuir, cómo empezamos a pensar, ¿no? Cómo podemos construir un recorrido, por supuesto cronológico, pero al mismo tiempo un poco dinámico. Y estas son algunas muy poquitas imágenes con poco spoiler para que vayan, ¿no? Es una muestra chica, pero vayan. Entonces, ahí podemos ver eso, ¿no? Por ejemplo, el sillón frailero, una pieza del Museo Esteves, a la que no le daríamos mucha bola, pero en realidad es una pieza bastante clave porque es de los primeros objetos que se popularizan en la cultura, o sea, digamos, dentro del mobiliario popular nacional. Es un objeto adaptado que se empiezan a hacer en los talleres jesuitas y que es de los pocos que se vuelven populares. Al lado tenemos, por ejemplo, un sillón Luis XVI, en donde aparece como esta lógica de importación, y después empiezan a aparecer estos otros muebles, ¿no? Reivindicaciones de estilos locales, años 60, el regionalismo es más viejo que el 2010, ¿no? Todo esto de que el craft está de moda ahora. La máquina de escribir, bueno, no me entran todos los episodios, por supuesto. Sí. Bueno,
Esa silla está en el hall, exacto. El BKF también, además de ser como un poco la silla icónica nacional, de ser el primer objeto de diseño en el MoMA, si nos queremos payear otra vez, que ya en 1941 está dentro de la colección del Museo de Arte Moderno. Es un ícono internacional y aparece no solo en la máquina de escribir, sino que en un montón de obras de arquitectura moderna de toda Latinoamérica. Es más, cuando en 1941, cuando Grupo Austral está formado por 3 arquitectos, uno de los cuales es catalán, que es Antonio Bonet. Bonet se exilia de España, se conoce en el estudio de Le Corbusier con Kurt Chañaroy, y vienen a Argentina. Fabrican esa pieza, la presentan en un salón de decoradores en Harrods. Los ve Kaufman, que fue uno de los primeros curadores del MoMA, se la lleva y la pone en la casa de la cascada de Frank Lloyd Wright, porque era casa de él. Claro, sí, y bueno, y ahí los conecta con Artec Pasco, que es una de las primeras empresas que empieza a comercializar esto. Siempre, como nos pasa a los argentinos, no logran patentar el objeto desastre, y por eso este objeto aparece replicado con 1.000.000 de nombres. Butterfly, Pampeano, Ardoy mismo, ¿no? Pero bueno, eso hace que se popularice. Mucha gente no sabe que este objeto es argentino, ¿no? Que este diseño es nacional. Bueno, parte de eso tiene que ver, ¿no? Es un objeto muy icónico. Hay otros que no están acá. ¿Por qué? Porque no queríamos repetir Buenos Aires, Buenos Aires, Buenos Aires, ¿no? Por ejemplo, uy, cómo cambió el audio. Sí, el edificio de Mar del Plata es original. Las sillas que están en el hall no, son reediciones. Sí, son réplicas. Hay muy pocas piezas originales. Nosotros, bueno, esta nos la prestó Soledad, también por varios motivos. En la fundación tenemos una silla original que nos donó Victoria Bonet, pero bueno, también tenemos que elegir qué traer. O sea, preferimos, como el BKF es una pieza que está y que vive dentro de nuestra cultura popular, podía aparecer en la ciudad de Rosario y dicho y hecho, Soledad nos la prestó. Pero otras piezas no se consiguen porque muchas veces no han sido tan populares, se han perdido. Y por ejemplo, esta silla de Grupo Charcas de Celina Arauz. Celina era pareja de Pirovano, que es uno de los fundadores de Comte, que son los que hicieron el equipamiento del Yao Yao. Perdón, que yo tengo un background histórico complejo, pero esta pieza, por ejemplo, es un estudio muy importante. Ellos hicieron el Banco de Londres y todo el equipamiento del Banco de Londres, el equipamiento de la rural en los 70. Es un objeto re común, pero es una resignificación de la silla de Corrientes. Entonces hay como una búsqueda de identidad nacional. ¿Sí? No me quiero ir tanto por las ramas, pero bueno, lo que quisimos hacer era tratar de representar la Argentina entre sus hitos, sus logros y sus diferentes territorios. Por supuesto que nos quedan un montón de cosas por fuera. No está el safari de Amancio Williams, por ejemplo. ¿Por qué? Por no repetir Buenos Aires, pero por no repetir una misma época y porque también está en el MoMA, entonces no lo tenemos. Pero además, digo, no lo teníamos acá. Pero bueno, queríamos eso, darle lugar a esos diferentes momentos de nuestro país, que en realidad han sido muy importantes. Y por eso pusimos primera esta silla, que es la del IDI. El Instituto de Diseño Industrial de acá de Rosario fue uno de los entes más importantes para el desarrollo de la disciplina. Y no se lo comenta mucho eso. Ellos hicieron muchos de los estudios antropométricos más importantes para el desarrollo de la actividad en nuestro país. Fueron dentro de los primeros que empezaron a hacer diseño industrial con empresas, dentro de la universidad. Bueno, y llegamos a piezas contemporáneas, ¿no? Esto, Utopia de un espacio. Todas estas son sillas o que han sido muy importantes o que han sido premiadas internacionalmente. Esta silla, por ejemplo, es de 2018, está hecha íntegramente en Salta con tecnología CNC y tiene el Compasso de Oro, que es el premio más grande que se puede tener en términos de diseño en industria italiana. Y queríamos contar también que hacer una muestra, una exposición, tiene que ver también con la forma de comunicarla y la idea que se quiere construir a partir de eso. Entonces, para nosotros la gráfica era muy importante. Es algo en lo que insistimos mucho con André cuando hablamos con el estudio, con la institución. Entonces, lo que empezamos a trabajar con un estudio de Max Rompo, que es un diseñador gráfico. A él no le gusta que lo presenten así, pero es la manera más fácil de decirlo, que es que él es el diseñador de las tapas de Fito Páez. Lamentablemente es un poco así.
Tiene 34 años y le hace las tapas a Fito hace casi 6 o 7. Wow, ¿no? Bueno, entonces lo que empezamos a hacer era, bueno, ¿cómo podemos empezar a construir una imagen? Y pensamos como en esta lógica del sello argentino, la etiqueta, la banderita, y que aparezca esa banderita como signo, ¿no? de orgullo nacional. Y a partir de ese signito que empezó a aparecer, empezamos a construir un signo gráfico, una identidad asociada como también como a las viejas marcas de los años 20, de los años 30, como lo que podría haber sido la señalética de IPF y ese estilo, para empezar a generar como esta tipografía, un poco con una lectura compleja, no lo vamos a negar, pero bueno, ¿no? Como que cada signo tiene como esa deconstrucción de la bandera, ¿no? Y bueno, el título de la muestra, Asentados, además del juego de palabras con sentarse, no tiene que ver con esto de arraigarse, ¿no? En nuestro territorio. Y empezar a jugar con ese signo, empezar a explorarlo, empezar a construir banderas, a construir como esa, ¿no? Esa imagen contemporánea, pero con mucha carga, ¿no? Como de imagen institucional también, ¿no? Como de empresa antigua, tiene también, ¿no? Tiene esas cosas, tiene esos jueguitos, ¿no? de marca antigua. Y también nos interesaba mucho la variable material, ¿no? Queríamos que hubiese un detalle material. Las instituciones públicas no suelen tener muchos recursos, esa es la realidad, para curar una muestra. Entonces sabíamos que teníamos que abocarnos a lo digital, pero queríamos un pequeño detalle material. Entonces lo que hicimos fue trabajar con la síntesis de los objetos y empezar a hacer estos gofraditos para la señalización de las diferentes sillas. Y buscar, también destacar esos perfiles tan únicos que tienen estas piezas y cómo cambian a través del tiempo. Y estas son las piezas que están en el museo, ¿no? Se hicieron 16 gofraditos. Un chiste lindo, pero un chiste en sí. Sí, popularmente se la conoce como Bristol por el hotel y por la playa Bristol. Bueno, me quedó una página en blanco, no sé por qué. Pero bueno, empezamos a construir también con ese signo toda la parte de la comunicación y empezar a estilar esas siluetas, esas diferentes siluetas, para empezar a generar GIFs, a generar comunicación. E hicimos una página web también para poder profundizar en todo ese universo mucho más complejo que no es solo una silla. Si ustedes van a ver una silla. Cada silla tiene un QR que los lleva a un texto específico que pone la silla en contexto y donde se van a poder interiorizar un poquito más sobre el periodo histórico y por qué esa silla está elegida, ¿sí? Básicamente van a ver esto, ¿no? La síntesis de la pieza, de dónde es, ubicada en un mapa, ese pequeño texto y una imagen de contexto, que ahora voy a volver a eso un poco más concretamente, y estas cosas lindas que nos gustaba hacer como porque era lindo, porque era divertido. Bueno, y esto, ¿no? Y pensar las sillas en contexto, la importancia social. La silla de Mar del Plata, que no se la suele asociar tanto al universo del diseño como al universo de la artesanía, es un objeto popular, pero que en realidad tuvo una transición enorme en términos históricos, desde el objeto de la aristocracia y la oligarquía, hasta el objeto del turismo de masas, ¿no? Entonces eso es un poco de lo que hablamos en la muestra. Este sillón que es el Vis-a-Vis, que es del Hotel Yao Yao, que es de un proyecto que pudimos hacer con el hotel para recuperar este mobiliario original. Hay uno de estos en la muestra. Estas son fotografías de los estudios antropométricos de Lidi, y ahí se ve la silla que está primera, ¿sí? Estas empresas que empiezan a apostar en el diseño nacional, entonces la silla placa de Ricardo Blanco, que la van a poder ver también, el posmodernismo en Argentina, ¿no? La silla Empire de Hugo Kogan, una de las pocas cosas que Kogan como diseñador industrial hace un poquito más expresivamente, de manera más abierta, y bueno, y estas cosas bellísimas como es la silla de Gómez Paz y otras más que no les vamos a spoiler, vayan a la muestra. Y bueno, básicamente es eso, pero miren qué linda que es esta silla cuando la vemos de esta manera y no la dejamos olvidada. Esta silla, que lo hablábamos el otro día, vino Leonardo Pupo, que es uno de los diseñadores de los últimos ejemplares que tenemos, y nos pusimos a nerdear un rato sobre lo bien hecha que está esta silla, lo bien estudiada que está. Y es una silla que estaba hecha para viviendas sociales. Es un proyecto de Rosario para democratizar el diseño, ¿no? O sea, el diseño es para todos, que es lo que decía André. Así que bueno, a eso es a lo que los invitamos.
Y no sé qué nos queda que sea interesante de plasmar acá. Sí, vamos a hacer algunas charlas en el museo, vamos a invitar, la idea es dentro del próximo, bueno, además de hacer una visita guiada entre los curadores, para el que quiera asistir, todavía no tenemos fecha programada, pero además se van a hacer un ciclo de actividades invitando a los diseñadores, bueno, por ejemplo Leonardo Pupo, que es uno de los diseñadores que está participando, para que nos cuente un poco ese proceso, cómo elige el material, en qué se inspira, un poco lo que yo contaba, esto de la historia atrás del objeto, que es un poco también a lo que queremos apuntar. Así que bueno, estén atentos, yo siempre publico todo en redes, como les dije, el museo creo que hoy es por hoy un lugar a donde bueno, se quiere posicionar, como les dije al principio, en todo lo que es diseño, y es accesible para el... Mira, las charlas habitualmente se hacen los sábados, la muestra, bueno, nosotros la inauguramos el viernes pasado, pero está activa en los horarios del museo, pueden ir de martes a sábados, funciona de 9 a 18, domingos, feriados, están en un horario un poco más reducido de 9 a 13. Pero bueno, la entrada es gratuita y también para los eventos que hacemos nosotros, o sea, no se cobra nada y bueno, y realmente salen charlas interesantes de ahí. Lo que contaba de todo esto que les conté, todo esto, esto para atrás, y las imágenes que ven acá son las imágenes de la muestra, es lo que pueden ver en la muestra, son las piezas que están expuestas. No creo que no vamos a repetir esta charla de hoy, la idea es que hacemos una visita guiada. No, claro, no vamos a repetir. Si hacemos una visita guiada, probablemente lo que vamos a hacer es hacer más un revisionado más concreto en términos de lo cronológico y las piezas expuestas, y lo que vamos a hablar es de por qué están esas piezas ahí y por qué las elegimos, y vamos a detenernos más en pieza a pieza y la construcción de eso, ¿no? Y no lo vamos a hacer acá, más allá que porque es un bodrio, porque no lo vemos a las piezas en vivo, porque digamos, lo interesante es eso, como convivir con eso. Igualmente cuando quisimos como hacer la experiencia de manera autónoma, por eso la web y el poder hacerlo con el teléfono, la idea es como que de alguna manera también, aunque no haya visita guiada, puedan informarse con eso, también que es una muestra que pueden visitar más de una vez, o se pueden llevar digamos, ese QR o esa web para leer más tranquilos en su casa, digamos, pero lo lindo a veces es, voy a marcar dos cosas. Una, a veces está bueno como tener la experiencia solo, más allá de las visitas guiadas, que yo siempre recomiendo que vayan a las visitas guiadas, no porque sean mías, sino a las de todos los museos. Y por otro lado, que varias de estas sillas no las van a volver a ver, salvo que vayan a otra muestra que hagamos con la fundación o que vayan a la institución, porque muchas son piezas únicas o son piezas muy difíciles de conseguir. Es muy poco probable que las vean. Si les interesa el equipamiento, si les interesa la historia del diseño, si quieren ver cómo están hechas, si se quieren tirar al piso como hicieron algunas de las chicas compañeras nuestras para ver cómo están terminadas las patas, es el momento para ir a hacerlo. Y bueno, y son piezas que lo dijimos en la inauguración, de carácter internacional, son piezas realmente históricas. La silla placa de Ricardo Blanco está en el museo, bueno, yo voy a tirar si para allá de vuelta, pero digo, todas están en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, arrancamos por ahí. La gran mayoría están en la colección de IDA. Varias están en el MoMA, por ejemplo la silla de Ricardo Blanco fue incorporada en el MoMA este año. Varias están en la colección de diseño de Vitra. Varias tienen el Compaso de Oro, varias tienen el Premio de Diseño Nacional de España. Las más nuevas tienen el sello Buen Diseño, las más viejas tienen el sello del CIDI, del Centro de Investigación en Diseño Industrial. Son piezas bastante únicas. Y bueno, y si les gusta el diseño y son medio nerds, yo creo que lo van a apreciar, aunque sea una muestra muy pequeña. Así que nada, los invitamos. Nada. Con eso. ¿Están programadas las visitas guiadas? No tenemos fecha todavía, pero si te interesara la página al Instagram del museo, por ahí seguramente se va a publicar en el corto plazo. Vamos a replicar con nosotros. Sí, perfecto, sí, como para saberlo, es interesante también lo que dice.
inauguramos el viernes, tipo recién. El 3. Tienen tiempo, tienen 2 meses para ir a verla, a la muestra. Está muy, muy fresquito todo. Y nada, y la idea es eso, como nos interesa por lo menos acercar a algunos de los diseñadores contemporáneos. Bueno, por ejemplo, Leonardo Pupo, que tiene es la pieza más nueva que está. La pieza se hizo a través del Fondo Nacional de las Artes y es la ganadora del año pasado del Salón Nacional del Mueble, por ejemplo, ¿no? Es una pieza hecha en Palma, con parte de la inspiración técnica del Chaco, que es de donde es él, pero también resuelta simultáneamente de manera industrial en todo lo que es estructura de la pieza. Entonces es una pieza muy interesante y que es muy difícil de apreciar si no la ves en vivo, ¿sí? Bueno, entonces, por ejemplo, queremos que venga Leo, que ya lo convencimos, es cuestión de cerrar la fecha. Y bueno, y haremos algunas otras actividades, así que nada, están invitados.